Ya casi siendo las 14:30, podríamos decir, faltan 30 segundos y contamos con la presencia de un invitado que ha viajado por todo el mundo, actualmente está sacando su tercer libro, el señor Marcelo Borrego. Hola Marcelo. ¿Cómo estás, Camila? Un saludo para todos ahí. Un gusto poder charlar con ustedes. Igualmente. Bueno, además periodista, profe de historia, o sea, de todo. Sí, un poco de todo. Bueno, la verdad que sí, primero estudié periodismo, trabajo de periodista desde hace 25 años y en un momento siempre me gustaban los viajes, en un momento me sentía que me faltaba algún contexto para contar historias que tuvieran un trasfondo, ¿no? Que pudiera ir un poco más allá de lo que estaba viendo, y la carrera de historia me pareció que era espectacular para eso, y estudié más que para dar clase, para poder contar mejores historias. Bueno, hablando de historias, en los próximos días está sacando un nuevo libro. Sí, es nuestro cuarto libro. Yo viajo mucho con mi mujer, con mi esposa, que también es periodista, Carola Fernández Murs, y este libro específicamente lo escribí yo solo, ella es la editora, pero los otros tres sí los escribimos como a cuatro manos. La verdad que lleva tanto esfuerzo escribir un libro que y uno como que lo vive tanto. Este libro estuve 2 años y medio trabajando en él, que cuando ya lo mandás a la imprenta y lo dejás que ya sea de todo lo que lo quieran leer, ya sentís una mezcla entre tristeza, pero también decir, bueno, listo, la labor cumplida. Es como tener un hijo, digamos. Más o menos, pero tipo embarazo de elefante, ¿no? 2 años y medio. Sí, la verdad que este libro se llama Bebo, historia de Europa. Cuenta historias de nuestros viajes, muchos que hicimos por diferentes países de Europa, pero además habla un poco del autor, en este caso de mí, porque lo empecé a escribir cuando estaba en una crisis existencial con mi trabajo, con la profesión, con la edad, cumplía más de 40, ¿no? La crisis de los 40, y a partir de ahí también empezaba a reflejar un poco esto que muchas veces el que no viaja tanto cree que no, el que viaja por todo el mundo y todo eso no tiene también esos momentos en donde se siente que hay cosas que no salen bien o que no le gustan, ¿no? ¿Qué fue lo que más te costó? Yo leí un poquito del libro y era como que venías en algo que decías, no puedo escribir. ¿Qué fue lo que dio ese cambio? Y un poco es la historia del comienzo del libro. Eran noches de mucha meditación, de introspección. Digo, cuando uno tiene este trabajo o esta profesión, la lleva muy adentro, y empezar a pensar en cambiar cuando uno ya hace 20 y pico de años que lo hace, bueno, es como que es una crisis existencial fuerte. Y era justamente una noche, y es así, que estaba con una serie que ni la veía, Games of Thrones, en la televisión, tomando antes de irme a dormir, tomando un vaso de whisky y pensando, y escuché una frase que dice uno de los protagonistas de la serie, el enano Tyrion Lannister, para los que no lo vieron, no se pierdan esa serie, que dice esta frase: veo hice cosas en el medio de una crisis, de una invasión. Y yo empecé a pensar que esa frase en ese momento de mi vida me servía a mí también, porque era también un poco lo que estaba pensando, que uno a veces sabe un montón de cosas y no sabe cómo aplicarlas, o dónde ponerlas, o cómo contarlas. Y dije, bueno, quizás es una forma del destino de decirme, a ver, dale unos momentos más a esto. Y la verdad que me sirvió para empezar con el libro. Tenía montones de agendas con muchas historias muy entretenidas y muy curiosas de Europa, y fue como el empujoncito de decir, ya está, no importa la mirada de los demás, importa lo que vos sientas, lo que vos quieras, y dale para adelante. Así que bueno, es un poco el inicio de esta historia, de este libro. Si volvemos más atrás, ¿cómo empezó ese amor por los viajes? Mira, nosotros siempre habíamos, desde que estamos en pareja, anteriormente obviamente habíamos viajado mucho, y también habíamos viajado por trabajo. Teníamos la suerte de trabajar en productoras de televisión donde hacíamos documentales y viajábamos, pero eran viajes de trabajo de periodistas, ¿no? Donde vas en una semana, 3 días, 4 días a hacer 20.000 notas, no tenés mucho tiempo de ver nada. Y en un momento empezamos a pensar que queríamos estar más tiempo en los lugares, que queríamos relacionarnos mejor con las historias, con las personas, encontrar el tiempo para decir, me quedé una tarde entera, no sé, mirando el Sena y escuchando a un saxofonista, o escuchando su historia en París, y no estar, viste, corriendo de la Torre Eiffel no sé, al Arco del Triunfo, y así relacionarnos, en fin, de otra manera con los lugares. Entonces para eso era un cambio muy grande, porque había que dejar los trabajos, ver cómo se financiaban, cómo íbamos a juntar la plata.
Así que la génesis empezamos a soñar con un primer viaje largo, no sabíamos si después podríamos hacer otros, y abrimos un blog. Y bueno, a partir del blog Periodistas Viajeros, que también lo pueden visitar, periodistasviajeros.com, empezamos a contar historias ahí y empezamos a escribir para varias publicaciones. Y a partir de ahí, bueno, fue como creciendo todo esto. Yo voy a contar algo. Yo los sigo a los chicos, pues me gusta mucho su blog y me gusta mucho el Instagram. Veo mucho las historias que van subiendo. Y son como el agua y el aceite ustedes. A uno le gusta más la ciudad, al otro le gusta la playa, es como... Sí, somos o sea, nos conocemos mucho, nos llevamos bien, sí, somos como muchas a veces tenemos muchos gustos en común, pero también muchas diferencias, y eso hace como en toda pareja, encima pareja de profesional, de periodistas, de que tengas que estar negociando, y así lo hacemos en los viajes, negociamos. A mí me gusta la naturaleza y todo eso, pero yo soy muy urbano, a mí me gustan las junglas de cemento, y Caro le gusta más el turismo aventura, ella es feliz tirándose, qué sé yo, con los esquís de una montaña, entonces, o subiéndose a alguna balsa en algún río, entonces combinamos las dos cosas para que los dos estemos contentos, y además con la cuestión de que, bueno, cuando toca el gusto de uno o el del otro, el que no tiene ese gusto igual le pone todas las pilas y le pone toda la fuerza, no es que uno va, viste, de mala gana, porque si no, no tiene sentido. No vale la queja, digamos. Claro. Entonces, negociamos mucho, a los dos igual nos gusta mucho la playa, así que en ese punto convergemos, y si bien hay gustos diferentes, no es que uno no le gusta del todo qué sé yo, la ciudad o la naturaleza o los deportes de aventura, es que te gusta menos o te gusta más lo otro. Dentro de este nuevo libro, bueno, yo estuve leyendo un poquito, como decía, y hay varias ciudades, varios países que mencionás, pero a mí me llamó la atención que pusiste El Conde de Drácula. No llegué a leerlo todavía, pero si nos adelantás algo, nos encantaría. Sí, bueno, cuando empecé a pensar en este libro, ¿no? Esto que decía, iba como resolviendo esa crisis de existencial con el trabajo, y empecé a pensarlo. Yo creo que me escribí casi como un decálogo qué quería de este libro, y una de las cosas que dije fue que tenían que ser países o ciudades donde fuimos mucho tiempo, o muchas veces. O sea, no quería exponerme a escribir sobre lugares que había pasado más. Y son 10 capítulos de 10 países diferentes, y uno de ellos es Rumania, y hablamos de varias historias de la capital Bucarest, pero también de Transilvania, ¿no? Ese lugar tan misterioso. Nosotros estuvimos casi un mes dando vueltas por toda Transilvania, que es un lugar impresionante, porque todavía sigue teniendo ese misterio que te remite a los bosques que todavía tienen lobos y osos y cuervos, y están las montañas, los Cárpatos, y pequeñas poblaciones, algunas encantadoras como Sibiu, como Sigisoara, y ahí hay varias cosas. Por un lado está el castillo de Drácula, en realidad es el castillo del Drácula de ficción, ¿no? De la novela de Bram Stoker, y por otro lado están todas las historias del Drácula verdadero, digamos, el histórico, que era un soldado, el príncipe Vlad Draculea, el empalador, que era un tipo sumamente cruel, pero que estaba en el medio de un mundo muy cruel, porque era en el medio de las invasiones turcas otomanas. Entonces el tipo vivía de guerra en guerra, y bueno, tenía esta costumbre de empalar, que es una tortura bastante cruel, y yo lo que buscábamos era entrecruzar esas dos historias, cómo llegamos del Black, ¿no? Del Drácula que conocemos todos, a Dracul o Draculea, y en el medio qué hay de verdad, qué hay de ficción, y dónde está la mano del escritor, de Stoker, y dónde está lo que pasó realmente históricamente. También con estos viajes yo calculo que se abre mucho la mente de uno y vas cambiando la percepción de las cosas. Creo que siempre con el tiempo va cambiando esa percepción, ¿o no? Sí, totalmente. Viajar, a veces son frases hechas, pero viajar te va cambiando, te hace aprender mucho, te hace entender cosas de tu propio país, de tu propia cultura, intentar comprender la cultura de los demás, entender que no hay algo bueno o algo malo en sí mismo, sino que somos diferentes. Es un mundo, y está buenísimo que seamos un mundo con tantas capas, no con tantas aristas, pero también implica meternos, ¿no?, en las historias. Si yo voy a viajar a un país musulmán y solo porque veo a las mujeres con burka o tapadas, ya eso me parece mal, y no me meto en esas historias, no empiezo a investigar o estudiar qué es lo que pasa, cómo se desarrolla culturalmente, no voy a aprender tanto, ¿no? A veces hay viajeros que se van al otro lado del mundo, a Tailandia, a Indonesia, donde sea, para terminar comiendo hamburguesas, y vos decís,
ya que vas unos días, comé la comida de ahí, escuchá la música del lugar, intentá leer autores del lugar, porque así te vas metiendo en esa cultura y la vas comprendiendo de varias maneras, ¿no? De varios lugares. Exactamente, creo que es una forma de abrir un poco la cabeza de uno. Claro. Como decías vos recién, que son palabras o frases muy típicas, una de las cosas más típicas es decir, me da miedo el viajar y lanzarte a esta aventura. Creo que todo lo nuevo o lo que está fuera de tu zona de confort te genera miedo. ¿Ustedes cómo manejaron eso? ¿Les generó en algún momento miedo, adrenalina? Porque fue un gran salto de las típicas vacaciones a tomarlo como un estilo de vida. Sí, totalmente. Bueno, nosotros, por un lado, como estábamos acostumbrados a viajar, no nos daba demasiado miedo los viajes en sí. Sí, hay que ir viendo qué destino se elige uno. Nosotros, cuando empezamos con este proyecto, que fue allá por el 2012, 2013, empezamos con el blog, pero nosotros ya veníamos viajando y llenando agendas con historias de viajes para que no se perdieran esas historias, para que no se olvidaran. Y fue como muy progresivo. Primero hicimos en colectivo por toda Centroamérica, desde México hasta Panamá, pasando por Honduras, por Nicaragua, por Guatemala, por Costa Rica. Después otro viaje hicimos Colombia, Venezuela y Ecuador, otro viaje Chile, Perú y Bolivia. Es como que fuimos recorriendo toda Latinoamérica, después otro viaje a Estados Unidos, hasta que después de que ya íbamos como ejercitando los trabajos, dijimos, bueno, ahora estamos listos para empezar a irnos a Asia, por ejemplo, o a Europa, y empezar a hacer cosas un poco más exóticas, por decirlo entre comillas de alguna manera, ir a India. No, uno, si no viajó nunca y quiere viajar a la India, bueno, tiene que estar preparado para algunas cosas, para viajar a China, o a Camboya, por ejemplo, o a Laos. Hay que prepararse, no es porque sean lugares peligrosos en sí mismos, sino porque hay que saber cómo desenvolverse con idiomas totalmente diferentes, con costumbres totalmente diferentes. Eso, por ejemplo, los indios, y este sería el menor de los problemas, te dicen sí y no con la cabeza al revés que nosotros. Entonces, por ejemplo, algo tan simple, nos pasaba de pedir un taxi y decíamos, ¿está libre? Y nos movía la cabeza al revés, entonces nosotros pensamos que siempre que era que no a todo, y era al revés, ¿no? Claro, es una forma de que vos decís hay que acostumbrarse y vas aprendiendo también viviéndolo. Totalmente, además aprender todo, cambio de la moneda que vas a usar, cómo vas a pagar, qué transportes vas a viajar, cómo lo vas a hacer, los horarios. Nosotros me acuerdo que para tomar los trenes que siempre están llenos, en el hotel teníamos una persona que ya nos había pasado de ir, le mostramos un papel con el horario del tren que queríamos al encargado, que no hablaba una sola palabra ni de inglés, ni de español, ni nada, nos decía que no, y nos teníamos que volver, y después de haber hecho una cola de una hora. Entonces al del hotel le decíamos que nos escriba como 10 opciones de diferentes trenes y horarios y todos en chino, para ir mostrándole al encargado que vendía los boletos de una sola vez cuál nos podía vender, ¿no? Son cosas que uno a veces las va aprendiendo. Además, cuando ahora se usa menos el papel porque viajas con el celu y con todas las aplicaciones y los GPS y todo lo demás, pero esto es de ahora, de hace 4, 5, 6 años. Nosotros hace 10, 12 años ibas con los mapas en papel y bueno, y dale, arreglate. La tecnología ayudó, podemos decir, en este sentido. Y en este sentido ayudó mucho con tema transporte y tema reservas. ¿Viste? Antes podía haber alguna estafa con una reserva donde no sabías muy bien, viste, si era un hotel más chiquito, si existía o no, o alquilar de departamentos o algo así. Hoy es prácticamente muy difícil que te puedan estafar con aplicaciones de Airbnb o con Booking, o con, aparte, poder meterte en TripAdvisor y chequear todos los comentarios de todo el mundo. Entonces eso mejoró mucho, entre comillas. Y después está también las aplicaciones para el transporte. Era un calvario a veces en muchos países el tema de los taxis. Pues llegás y te querían encontrar con cosas, pasa acá y pasaba en la Argentina. Ahora con las aplicaciones se baja mucho, te pedís el auto por la aplicación y ya está la tarifa puesta. No hay forma de que el conductor te pueda ver cara de extranjero y cobrarte de más. Eso solía pasar mucho en los viajes. Siempre al turista pobre terminaba perdiendo, digamos. Sí. También es un ejercicio, yo le digo, que cuando viajamos nos tomemos el trabajo de saber muchas cosas del lugar.
saber muchas cosas, no solo de los monumentos históricos o de los lugares que uno quiera, sino de precios, por ejemplo, que hoy son fácilmente, puedes conocer fácilmente. Si uno sabe más o menos que de la estación de Madrid al centro, ¿no? O del aeropuerto al centro sale tanto, listo, yo ya lo sé. Entonces, si el taxista me quiere decir un precio más alto, yo ya le digo que está la tarifa, ¿no? Y así en cualquier parte del mundo, o los precios de la comida. Pasaba en muchos lugares que tenían un menú para la gente local y un menú para los extranjeros un poco más caro. Bueno, si uno ya conoce más o menos los precios o los restaurantes que quiere ir a comer o algo así, ya es mucho más baja la posibilidad de que te cobren de más. El turista siempre es como un cajero automático, se lo ve en muchos países, sobre todo en lugares donde la pasan mal económicamente y dicen, bueno, es una salida más rápida de lo mal que nos está pasando. En el caso de ustedes, ¿recorrieron 87 países o casi 90? Sí, 87 países. Me acordaba más o menos por ahí. ¿Cuáles fueron los 2 lugares o países que más te gustaron? Es una pregunta... Si tuvieras que elegir... Dificilísima. Nosotros siempre nos hacen esa pregunta y nosotros lo que hacemos, la hacemos más larga de lo que nos preguntan, porque hacemos como categorías, como decir, bueno, si comparamos playas, hacemos categoría playa y vas a encontrar que son playas increíbles, hermosas en Tailandia o en Filipinas. Yo te digo, ahí, si no están las mejores playas del mundo, están en el top 5. Y si ciudades que me encantan y vamos muy seguido, Barcelona, por ejemplo, Praga. El último viaje largo descubrimos Edimburgo, en Escocia, que es una maravilla. Estuvimos en San Petersburgo y en Moscú también, y son ciudades muy, sacando un poco de París, Londres, que son los grandes clásicos, ¿no? O Nueva York. La verdad que hay mucho para elegir. Siempre se me hace difícil. Y si te digo las que menos te gustaron, que no repetirías, capaz fue por una mala experiencia que vivieron y digan, no, mira, yo acá no vuelvo. Mira, sabes que como nosotros siempre vamos trabajando, además de viajando por placer, ¿no? Porque vamos escribiendo historias y vamos haciendo notas, no hay ninguna que no volvería, porque si es trabajo, es trabajo. Nos ponemos al hombro la cámara de fotos, la computadora y adelante. Ahora, si es por placer, que yo, por ejemplo, Calcuta, en el norte de la India, es una ciudad que por placer, sí, son 30 millones de habitantes, que parece que el gobernador dijo, bueno, me voy y los dejo solos, ¿viste? Sí, calles sin asfaltar, millones de personas en las calles saliéndose a ver cómo se gana la vida, muchísima pobreza, ¿viste? Muy potente todo. Yo digo, bueno, si por placer no iría a Calcuta, ahora tengo que hacer un viaje a la India o a Nepal y tengo que hacer una nota, iría. Sí, pero son de los recuerdos, ¿no?, bastante fuertes o duros de presenciar cómo millones de seres humanos la pasan mal, y al mismo tiempo, bueno, salen a ver cómo se ganan la vida o cómo subsisten un día más. Mira, vamos a hacer las últimas 3 para no seguirte robando tiempo, pues si no nosotros le seguimos robando tiempo porque son historias que nos encantan. Hace un tiempo tuvimos también un chico que viajó, hizo toda África en bicicleta y nos contaba que, por ejemplo, un día paró con la bici y un párroco le dijo, ¿no querés dormir? Iba a dormir afuera en carpa, estaba viajando él, lo invitó y se terminó quedando una semana. ¿Alguna historia así que te haya marcado, que vos digas, fue algo que no esperaba para nada que me sucediera y que me cambió en algo? Sí, vi la nota cuando nos contactaron ayer. Esteban lo conozco, es amigo, ¿no? ¿De qué estás hablando? Esteban Mazzoncini, creo que es él, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es un viajero también de larga data, y la verdad que muchos. La primera que se me viene a la cabeza es estábamos dejá de pensar, en un templo budista. Estamos en Myanmar, que ahora Myanmar está mal de nuevo, con guerra civil, la verdad que hay mucho problema, pero en ese momento hace unos años, 6 o 7 años, estaba con más tranquilidad. Hay un lugar impresionante que se llama Lago Inle, que es en el centro de Myanmar, y bueno, fuimos para allá y no había alojamiento, pero literalmente íbamos a dormir en la calle, y justo una viajera que estaba por ahí, nos vio medio desesperados abajo de un árbol, nos dice que un templo budista que había ahí cerquita recibía viajeros por nada, por muy poca plata, casi en un regalo. Y bueno, nos fuimos al templo budista,
nada, nos dejaron estar ahí, había algunos viajeros más y pudimos estar 2 o 3 días viendo la vida de los estudiantes que se levantan a las 3 de la mañana para rezar, después desayunan a las 4 de la mañana, salen a hacer sus labores, bueno, se escuchaban las campanadas, los rezos, los chicos, había muchos chicos que eran sus primeras armas porque, bueno, en los monasterios budistas también hay escuelas donde se estudia, y la verdad que fue muy impresionante esa relación, y encima había tecnología porque los chicos tenían algunos celulares y se escuchaban a la noche. Debo decir, si estás en el medio de la naturaleza, en el medio de un país como Myanmar y en un monasterio budista, pero al mismo tiempo tienen algunos gustos que son los nuestros, de ver una película, no sé, en la computadora, ¿no? O escuchar música por el celular. Claro, la combinación de dos cosas que vos no te imaginás capaz. Claro, totalmente. Era, la verdad que no, fue una sorpresa a todo nivel, eso que decíamos, ¿no? Como uno a veces necesita vivir un montón de cosas para o no idealizarlas, o no creer que son, o creer que son de una manera y son de otra, o dar todo por sentado, ¿no? Y bueno, son experiencias que te van nutriendo. En este caso fue divertida y además, si no teníamos que, no sé dónde hubiésemos terminado durmiendo. Ese es un miedo, creo, ¿no? Y la verdad que sí, nosotros en los primeros viajes, sobre todo a Asia, en Europa un poco menos porque ya lo tenían más regulado y con internet se podía reservar hoteles fácilmente. En Asia solíamos llegar casi sin reservas porque, por ejemplo, los pocos hoteles que tenían reservas en internet o que tenían páginas de internet, o sea, te cobraban a clase internacional. En cambio, si vos llegabas a Koh Phi Phi, alguna isla paradisíaca tailandesa, le golpeabas la puerta del hotel, lo pagabas $10. Si lo metías por internet, lo pagabas 100. Entonces muchas veces nos lanzamos, y decimos, bueno, vamos, caminaremos con la valija, con la mochila, golpeamos 2 o 3 puertas del hotel que más nos guste, que el precio más o menos nos venga bien, y vamos. Pero ibas con el miedo de decir, che, estamos viajando sin reserva por Vietnam, por ejemplo, Camboya, pero bueno, después ahora que ya están muchísimo más metidos en todo el tema tecnológico, ya no hay tanta diferencia y no hay tanta brecha en si uno alquila o reserva por internet que lo va a hacerlo presencialmente. Entonces muchas veces decimos, bueno, vamos más tranquilos, nos saldrá $10 más, pero por lo menos ya llegamos y tenemos un lugar donde alojarnos los primeros días. Una de las preguntas que más nos dejan generar la gente cuando hablamos con viajeros es el hecho de cómo hacer para pagar un viaje tan largo. Siempre la mayoría nos cuenta lo mismo, que no es ser millonario y irte de vacaciones, sino es trabajar en el camino. Muchos son nativos digitales. ¿Cómo fue para ustedes el cambio y qué aconsejan a la gente que quiere capaz hacerlo? Claro. Mira, lo más caro siempre es el aéreo, sobre todo nosotros en Argentina, que estamos un poco lejos, si uno quiere irse a Europa o a Asia o a África. Entonces, ¿de qué manera amortizás el aéreo? Bueno, quedándote más tiempo, ¿no? Si uno va por una semana y paga un aéreo de una determinada cantidad, le va a salir mucho más caro que si se queda 6 meses y pagó ese mismo aéreo, ¿no? ¿Se entiende? Eso por un lado. Por otro, sí, nosotros somos lo que se llama ahora nómadas digitales, llevamos las computadoras, con un poco de internet, estamos trabajando desde cualquier lugar del mundo, y hay muchísimas profesiones, no solo la de periodista, también lo pueden hacer, no sé, tenemos amigos que son contadores, que viajan 3 o 4 meses y van, cada tanto van parando para ver a los clientes, o traductores de idiomas, o profesores de algunas materias que puedan dar online, y después están los que trabajan directamente en los lugares, ¿no? Que hay muchos planes determinados en Nueva Zelanda, en Australia, pero también en Francia, en Irlanda, que son, bueno, me trabajo, no sé, 6 meses en un restaurante o en un hotel o en donde sea, y con eso me junto la plata para seguir viajando. O a veces hay intercambios donde uno hace un acuerdo donde le dan la comida, le dan el alojamiento, te pagan un poco menos, pero vos ya te ahorraste, digamos, todo eso, trabajas unas horas y después te queda el resto del día para visitar lugares, para pasear. Hay diferentes formas de hacerlo. Pero la verdad que siempre los viajes más largos te salen en promedio mucho más baratos que los viajes más cortos. Volviendo al libro y para terminar, ¿por qué la gente tiene que leer este libro y qué cambió de los otros? Yo sé que los anteriores los hiciste con tu señora, que sí, viajan juntos, todo. En este caso es tuyo. ¿Qué le ves de distinto y por qué la gente tiene que comprarlo? Sí, este libro igualmente todos los viajes los hicimos juntos, pero sí, lo escribí yo solo.
Caro estaba con otros proyectos, y bueno, se llama esas historias de verdad, y como decía al principio, habla por un lado de esa necesidad repentina que todos tenemos en algún momento, nuestra qué queremos hacer, qué nos gusta, qué no nos gusta, y por otro lado son historias de 10 países de Europa, ya lo decía también, Rumania, Francia, Italia, España, Alemania, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Austria, creo que no son 10, no se me olvida ninguno, pero está fundamentalmente muy centrado en historias curiosas, entretenidas, desconocidas, de grandes personajes de la historia. Entonces por el libro desfilan en Napoleón, en el rey Enrique VIII, que le gustaba cortarle la cabeza a sus esposas, los zares rusos con Anastasia y Rasputín, escritores, filósofos, emperadores romanos, papas. O sea, quería encontrarme no solo con los lugares y los recorridos, sino también con todos esos personajes que siguen vivos, ¿no? Con las leyendas de Edimburgo y sus fantasmas, y Sherlock Holmes y Arthur Conan Doyle, con Oscar Wilde. Bueno, el libro va un poco por ese lado, por rescatar muchísimas historias muy divertidas, muy entretenidas, muy curiosas y muchas muy desconocidas. Increíble, la gente no se lo puede perder. Yo sé que ya los tienen en preventa. Decile y comentarle a la gente cómo pueden conseguirlo. Sí, nos escriben en el blog periodistasviajeros.com. Es una edición independiente, por eso estamos en preventa, que sale más económico y además va dedicado y con un señalador de diseño, y nos ayuda a terminar de pagar toda la imprenta, así que lo que les interese, además de esperamos que la pasen bien, nos están dando una mano, porque bueno, todo lo que es este libro lo pagamos todos nosotros, y ya está en la imprenta, y por eso ya la preventa, pues lo sacamos más barato, va a estar en unos 10 días más o menos para entregarlo a todo el mundo, pero por eso estamos tratando de que todo el que lo quiera se lo pueda reservar, ¿no? Como decía, en el blog, y si no, nos escriben por donde quieran, por Twitter, por Instagram, por donde sea, @periodistasviajeros, y ahí estamos. Muchísimas gracias. No, Cami, gracias a vos, un saludo para todos, un gusto. Igualmente, chicos. Los esperamos pronto, seguramente de nuevo por la radio, a vos y a Caro. Muchas gracias, y ahí estaremos. Y ahora vamos a ir con un poquito de música y después ya la tanda, ¿te parece, Ernie? Sorpréndeme vos, a ver.